el fabricante le llama módulo al dispositivo real, que nosotros no lo vamos a tocar en esta oportunidad, vamos a hacer todo simulación virtual. Les voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, en el campus, repito por si alguno no estaba, hay un link que los manda directamente a la página de Schneider Electric. Esa es la empresa que fabrica este dispositivo. Lo elegimos porque es muy didáctico este dispositivo. Hay otras marcas que tienen dispositivos similares. Es un relé programable. No, suele el vendedor, el que está atrás del mostrador, le suele decir PLC, pero no es realmente un PLC. PLC, que quiere decir controlador lógico programable, es algo más potente que esto que estamos aprendiendo ahora, vamos a aprender en este momento. Es un relé programable y es un dispositivo que tiene características de uso industrial, a diferencia de Arduino. Arduino, ¿por qué digo características de uso industrial? Sobre todo por los grados de protección que tenga contra salpicaduras, contra polvo, contra partículas o atmósferas agresivas, ambientes ácidos, etc. Esa es la diferencia. Arduino, si lo llevo a esos ambientes, posiblemente al poco tiempo tenga problemas. Y también las entradas pistas optoacopladas, ¿no? Máximo. Claro, también las entradas están optoacopladas y hay después distintos... Puedo manejar potencia con este porque tengo unos relé o salidas en transistor o en tiristor, o sea, tengo salidas electromecánicas, que sería un relé, y salidas de electrónica de estado sólido, según la velocidad con que yo quiera que actúe la salida, que sí, se prenda y se apague, digámosle así. Y algunas otras características, no vale la pena ahora entretenerme en eso, lo hacen que sea un dispositivo de uso industrial. Esa es la gran diferencia con Arduino. Y la forma de programar, ahora la van a ver, que también es una programación gráfica y muy sencilla. Bueno, una vez, ahí admití a alguien más, una vez que están, que digamos que pueden bajar el programa, lo instalan y lo primero que les va a aparecer es esto. Espérenme un poquitito, estoy admitiendo gente. Bien. Les va a aparecer esta pantalla, la están viendo, ¿no? La compartida. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, se ve. Bien. Esta pantalla, esta ventanita aparece por primera vez. Si tildo acá abajo no aparecerá nunca más, pero me invita a crear un programa o a abrir un programa existente, etc. Así que le podemos tildar acá y no verla nunca más y manejarnos por el menú de acá arriba, que tiene las mismas opciones y otras más. Voy a crear ahora un nuevo programa. Lo primero que me pide el soft es que yo elija el módulo que voy a utilizar. Es decir, que ya tengo que tener una idea de lo que voy a programar. O sea, tengo un problema a resolver, me lo presenta un cliente, y ya tengo que saber más o menos si voy a usar 4 entradas, 6 entradas, cuántas salidas. Tengo que tener una idea. Porque ahora, al elegir el módulo, ya después las herramientas de programación que voy a tener dependen del módulo que elija. Hay algunos módulos más grandes que tienen más herramientas que otros. No solo más herramientas, sino más número de herramientas. Por ejemplo, tiene más contadores o más temporizadores un módulo que otro. Acá en la pantalla vemos que algunos tienen display, por ejemplo, y es importante, yo con eso, fíjense que hay ejercicios para mostrar en el display, y lo sugería en Arduino también, que cuando hagan el proyecto integrador utilicen, digamos, el texto para poder comunicarse con el usuario. Eso siempre va a ser a un automatismo más amigable
y va a ser la diferencia con otro programador, según lo que hagan con eso, que no es la esencia de lo que, para automatizar, pero sí es importante comunicarse bien con el usuario y que se sienta cómodo para que me vuelva a contratar. Así que bueno, ya en la elección del módulo acá veo que algunos son ciegos, se dice así, digamos, y otros tienen display. Y puedo ver acá los del centro, por ejemplo, que tienen acá salida, las entradas están arriba, y lo que estoy viendo, esos puntos negros, son tornillitos, son los bornes de conexión. Entonces veo que acá a la derecha este tiene muchas más salidas y muchas más entradas que el que está en el centro. De cualquier manera voy a pulsar acá, voy a elegir uno de estos, y acá me dice, con esa forma externa tengo estos 4 módulos para elegir. Y los puedo elegir, por un lado, en 24 volt de corriente continua, 24 de alterna, que es este tercero, o de 220 de alterna. O sea, yo acá voy ya tomando decisiones de cómo voy a encarar el automatismo. Bueno, después cada uno, miremos el de arriba, tiene entradas digitales, tiene 2, entradas mixtas, porque pueden ser analógicas o digitales, ahora vamos a ver por qué, tiene 4, tiene salidas digitales que son salidas a relé. Este segundo que dice digitales estáticas, eso es porque tiene salida transistor. Profe, ¿qué es relé? Bien, ¿qué es relé? Bueno, le voy a mostrar una figura que pensé que no hacía falta, pero se la voy a mostrar. Tengo que dejar de compartir acá y contestar eso porque es importante. Es como un contactor, ¿no? Es como un contactor, pero ¿usted sabe qué es un contactor? Digamos, ¿sabés qué es un contactor? Un relé y un contactor es lo mismo. Relé, relevo, relay, también le suelen decir los mecánicos. Se te quemó el relay de la luz alta. Es una palabra francesa cuando se nombra así. Voy a dejar de compartir esta por un Profe, una momento. consulta. Sí, El relé con respecto al contactor, si bien son lo mismo, pero uno se utiliza para baja potencia y el otro para potencias sí, moderadas. sí, sí, ahora se lo voy a mostrar y se lo voy a decir. Déjeme ver dónde estoy. A ver, acá. Bien. Ahora están viendo un Word. Este dibujo está en la teoría que puse, está en el campus, pero lo dejé preparado, la verdad, por si me preguntaban, porque pensé que podía ser una pregunta posible, pero no quería perder tiempo si no era una pregunta. Bueno, acá tengo un dibujito, tengo otros acá, por las dudas los voy a mostrar antes, de qué es un pulsador, por ejemplo. Es un elemento electromecánico, el pulsador tiene un resorte abajo, este es un típico timbre, los contactos, este vástago se mueve, esta es la parte móvil, todo además la caja y los tornillos y el resorte están fijos. Cuando yo aprieto o pulso hacia abajo este pulsador, estos contactos que están normal abiertos se cierran. ¿Tá? Entonces este es un pulsador que se dice normal abierto. Este que está acá al lado es un pulsador normal cerrado. ¿Por qué? Porque los contactos ya están cerrados sin que yo pulse. Cuando yo pulso, lo que hago es oprimir el resorte y se despegan los contactos. En este caso, fíjense que los contactos están por arriba o por abajo para definir si es normal abierto o normal cerrado. También hay pulsadores de doble piso, se llama, y este tiene un contacto normal abierto, acá arriba, y tiene otro contacto normal cerrado, acá abajo. Cuando yo pulso, el normal abierto se cierra y el normal cerrado se abre. Eso lo vamos a estar hablando ahora, de normal abierto y normal cerrado, tal vez lo sabía, pero me anticipé a este otro dibujo. Ahora, esto puede ser un relé o un contactor. La única diferencia, como alguien dijo recién, entre relé y contactor, es la potencia que puede manejar. Cuando digo la potencia que puede manejar, me refiero sobre todo a la corriente, a la magnitud de la corriente que puede abrir los contactos. Sí, sobre todo abrir. No sé si saben, pero los contactos sufren más cuando se abren que cuando se cierran.
¿Y qué sufre un contacto? Ya vimos en un momento, cuando vimos flip-flop como eliminador de rebotes de contacto, que los contactos cuando se acercan y llegan casi a estar juntos, digamos que zapatean, rebotan entre sí. Hay rebotes de contactos. En cada uno de esos rebotes de contactos, cuando hablamos de un flip-flop no lo nombramos, pero ahora sí estamos hablando de que podemos estar manejando potencia, amperes, digamos. Mientras estábamos con los flip-flop estábamos con miliamperes, pero ahora a partir de los amperes, cada rebote de contacto es un arco eléctrico, una chispita que se presenta y se apaga, y se presenta y se apaga, cada vez que se toca se apaga, y cuando se separa hay una chispita. Un arco eléctrico, se rompe la rigidez dieléctrica del aire, que es un aislante, la tensión lo rompe. Y esas chispitas lo que van haciendo es deteriorar los contactos. Se pican todos, quedan todos como fundiditos, con puntos fundidos por una alta temperatura que le produce la chispa. Bien, los contactos que están acá arriba, fíjense, bueno, voy a hablar de la estructura. Primero, un relé o un contactor tiene una bobina. Esta bobina, que se llama bobina de excitación, normalmente, porque yo al tensionar esta bobina circula una corriente, produce un campo magnético en este núcleo que es de hierro, y lo que hace es succionar esta parte de arriba que es móvil a partir de este pivote que dice acá, ese es un tornillito que permite que esta parte que está horizontal se incline hacia abajo. O sea, el campo magnético la succiona. Acá tengo un doble contacto, tengo normal cerrado arriba y normal abierto abajo. Cuando esta parte móvil sea succionada por la bobina, el de arriba, el contacto de arriba se abre y el de abajo se cierra. Espérenme que ahí está. Y el contacto se cierra. Y el de abajo se cierra. Lo mismo ocurre en esta parte de acá abajo. Sin embargo, acá dice contactos principales y acá contactos auxiliares. Si quiero hacer una crítica a este dibujo que lo hice yo, la crítica sería que estos contactos los debería haber hecho, ya que es un esquema, un poco más grande, porque darían la idea de que manejan mayor corriente o mayor potencia. Estos son contactos auxiliares que copian lo mismo que hacen estos otros. Tiene un normal cerrado acá arriba, este tiene un normal cerrado acá arriba, y tiene un normal abierto acá abajo, igual que este. Cuando la bobina succiona esta parte móvil, acá este se abre el de arriba y se cierra el de abajo. O sea, están copiando lo mismo que los contactos principales. Estos contactos auxiliares ahora lo vamos a usar mucho, por eso esto tendría que quedar claro. Cada vez que yo activo este contactor, o sea, cuando activo, ¿qué estoy diciendo? Le pongo tensión acá, circula una corriente, aparece un campo magnético y cambia la posición de la parte móvil. Ahí estaría activado. Cuando lo que ocurre en los contactos principales, también ocurre en los contactos auxiliares. Este contactor o este relé, depende de la corriente que pueda manejar, tiene un nombre o el otro. Lo que va a ocurrir, me distraje acá, no dije nada de este resorte que recupera, que está acá a la derecha, es que cuando se va el campo magnético, cuando le saco la tensión, lo desexcito a la bobina, este resorte recupera la posición inicial del brazo este, o armadura móvil se llama. Bien. Ahora vamos a usar esto de los contactos móviles, por eso este concepto debe quedar claro. O sea, cuando yo excito, pero no vamos a ver este dibujo, o sea, cuando yo excito una bobina, que estoy excitando una bobina, después yo puedo usar un contacto auxiliar de esa bobina que tiene el mismo estado lógico que la bobina, y que esa bobina estará manejando un motor o cualquier carga eléctrica. Los contactos auxiliares se usan mucho en el modo de programación que vamos a usar ahora. Entonces, lo que hace un contacto auxiliar es que copia el mismo estado que tiene el relé o la bobina principal. Punto y aparte. ¿Quedó claro qué es un relé? ¿Al que dijo que es un relé? Bien, esto se usa, por ejemplo, ¿dónde ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Porque yo con una pequeña corriente, esta bobina tiene muchas vueltas. Entonces, con una pequeña corriente, el N por I,
que es la fuerza magnetomotriz que yo genero del campo magnético, el N por I es grande, no por la corriente, sino por la cantidad de vueltas que tiene. Entonces yo a esto lo podría estar alimentando con una compuerta, con un flip-flop, pero realmente a la carga, al motor verdadero, yo lo estoy controlando con estos contactos que sí soportan una corriente importante. Entonces, ¿para qué sirve un relé o un contactor? Es una interfase que me permite manejar potencia. Todo lo que vimos hasta ahora, nosotros lo manejamos con miliamperes. Entonces, los miliamperes no me sirven para arrancar un motor, menos un motor en la industria. Tal vez un motorcito pequeño de algún dispositivo electroelectrónico sí lo pueda manejar y no es recomendable. Entonces, necesito una interfaz que me permita manejar una etapa de potencia. Por eso ya cuando empecé a hablar, y ahora vamos a volver a Celio, las salidas de Celio tiene relé, o sea, con eso estoy diciendo, si tiene relé puede conducir un motor. Los relés, si no me equivoco, que salvo que se hayan actualizado, son muy pequeñitos, de hecho hay varios adentro del dispositivo que vimos que es chico, pero son muy potentes, manejan hasta 5 amperes, es importante, con 5 amperes puedo hacer muchas cosas. Si el relé del Celio no me es suficiente para la carga que quiero conducir, es decir, si la carga consume más de 5 amperes, lo que hago con ese relé es manejar un contactor externo al Celio, como este que tengo acá en el dibujo, que sí voy a poder manejar con el Celio la bobina de excitación y con los contactos auxiliares, principales, la carga eléctrica que esté controlando. Entonces, ¿para qué sirve un relé o un contactor? Es una interfaz que me permite manejar potencia. Los relés, baja potencia. Los contactores, alta potencia. Cuando digo potencia es V por I. Si tengo la misma tensión, estoy hablando de distintas corrientes. Bien. Profe, Sí. te hago una consulta, porque no entiendo de dónde sale esta alta corriente. Por la bobina entran 5 miliamperes, y después la corriente, Bien. Acá, la alta corriente, ¿de dónde sale? Fíjate acá donde estoy señalando, Sí, ese tornillito. Bueno, eso yo lo conecto, vamos a conectarlo a 220 a eso. Este lo conecto al neutro, y este otro que está acá en el medio, el común, a la fase. bien. Y entre medio de eso le pongo un motor, un ventilador, una luz que consuma corriente, etc. ¿Está? Es decir, no está dibujado acá el circuito de potencia, lo tengo dibujado acá a la derecha. Es decir, cuando yo bobino y estos contactos se cierran, yo los tengo dibujados acá a la derecha. Pero en esto tampoco no me quería meter, estos son símbolos normalizados que lo van a aprender en instalaciones eléctricas. Claro, Este es está el bien. símbolo de una bobina, cómo se nombran A1, A2 los contactos, cómo se enumeran también los contactos en una bobina o un relé, y algunas formas distintas de símbolos. No me quería meter mucho ahí en la parte de potencia, pero está bien lo que me preguntás, porque no había dicho dónde está la tensión, la alta tensión, o la tensión que está manejando la potencia, digamos. Y estaría conectado acá, a los contactos principales, uno de los conductores al común y el otro al otro. Igual el esquema de potencia lo ven en instalaciones 2, así que no hay problema. Así que no es ni siquiera instalaciones, sino instalaciones 2, mucho más adelante lo van a ver. Gracias, Nacho. Bien, me vuelvo a Celio ahora. Dejo de compartir acá. Bien. Ahora estoy de vuelta acá en Celio. Entonces, estos que veía acá son las salidas, y son los dos contactos, que acá yo puedo tener una carga, acá puedo tener otra carga, acá tengo que tener otra carga. Cuando digo carga eléctrica, por si no están muy acostumbrados a escuchar ese término, carga eléctrica le llamamos al consumo, sea un motor, sea una luz, sea un ventilador, sea lo que sea, un calefactor eléctrico, que eso al final es una resistencia, eso le llamamos carga eléctrica. Yo puedo tener acá distintas cargas, incluso aplicándole distintas tensiones, porque estos son nada más que relé. Imagínense que en el dibujo que tenía antes, para no volver en los contactos principales, los de arriba,
yo dije, bueno, un ejemplo de 220, pero podía ahí poner 24 volt, podría poner 12 volt si quiero también, lo que pasa que si en 12 volt manejo mucha corriente es un problema. Estoy admitiendo a alguien ahí. Bien. Bueno, y volvemos acá, estoy eligiendo el módulo. ¿Está? Entonces, lo primero que me hace Celio, el soft, es elegir un módulo, porque las herramientas que me va a presentar de programación tienen que ver con el módulo que yo elija. Bien, Te queda un minuto máximo. bien. Yo diría que salgamos y volvemos a entrar de